abarca. Pero pues en teoría ustedes deberían también estar enterados. Entonces supongo que en el transcurso de la semana su profesor de PP les va a avisar. Eh, Solo falta pues el lugar donde les van a asignar para hacer el examen. Entonces, pues para que estén al pendiente o si viene su profesor para que le pregunten. ¿Ok? Ok, Si tengan dudas, preguntas de eso. no, no, todo Ujú. bien. Acabar entonces, si pueden ir empezando a presentar para acabar luego. No sé quién presente. Este, bueno, ya sería la versión final, obviamente, para hacer correcciones y observaciones sobre esa. ¿Sí la ve? Sí. Ah, va. Bueno, ya empezamos. Bueno, es que Ujú. empiezo yo. Sí. Ah, va. O sea, tal Bueno, cual pues así buenas fuera, como si tardes. fuera, hagan de cuenta que ese es el día el día de la presentación. Ok, Entonces, tal cual la van a hacer ese día, así tienen que hacerla ahorita. vale. Hola, me va a ser en el día, creo. Entonces, buenos días, buenas tardes. Eh, Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de titulación, que es análisis y evaluación del desempeño para sistemas de Internet de las Cosas basadas en comunicaciones dispositivo a dispositivo en redes heterogéneas de quinta generación. Nosotros estamos conformados por Alexis Limón de la Cruz, Alexis Ortiz Espinosa y su servidor, Rodrigo Guerra Hernández. Nuestro asesor técnico es Jair de Jesús Sebastián Villa y nuestro asesor metodológico es Pedro Martín Morales Becerra. Bueno, aquí rápidamente es un pequeño índice de cómo va la presentación. Vamos a hablar primero del planteamiento del problema, cuáles son los objetivos, cómo se fue desglosando el programa. Hablamos las consideraciones para el modelo del sistema, el modelo del canal y el análisis de la SIR. Y finalmente pasamos con la simulación, resultados y conclusiones. Planteamiento del problema. Como sabemos, la quinta generación ha aumentado y mejorado en muchos aspectos, que es a comparación de la 4G. Como lo es, mayor capacidad del canal, mayor velocidad, tiempos de latencias menores, mayor cantidad de usuarios en simultáneo. Aunado a esto, pues también tiene varios desafíos y varias limitaciones a superar. Uno de estos es la gestión de interferencia y la gestión del espectro electromagnético. Debido a esto y a las nuevas tecnologías que se vienen con la quinta generación, nosotros una problemática a considerar es saber cuál es el comportamiento y cómo afectará estas nuevas tecnologías, como lo es Internet de las Cosas, dispositivo a dispositivo, vehículo a vehículo, hacia nuestra comunicación usuario celular, estación base. Para el objetivo. Bueno, nosotros nos basamos en este diagrama de bloques
Para la creación de la simulación nosotros creamos, o bueno, generamos, de hecho ahí está mal, generamos el área de cobertura en función de la estación base. Después generamos los usuarios device to device, generamos los usuarios IoT, después los usuarios celulares y al final las avenidas y los vehículos. Y esto ya lo juntamos y generamos la simulación de la red heterogénea general. Y al final nosotros variamos tipos de escenarios y al final los resultados. Esta es una imagen que puede, que es más específica del diagrama de bloques. Aquí se puede observar el usuario celular, la estación base, el transmisor, el receptor y todos los enlaces que tenemos de device to device, IoT, vehículo a vehículo y los enlaces celulares y también sus interferencias. Por ejemplo, ahí, ¿en qué parte hablan de...? Porque aquí ya se fueron directamente al módulo del sistema, pero no me han hablado todavía de qué son las comunicaciones device to device. O sea, ustedes porque ya lo saben, pero deben entender que las personas los sinodales no saben eso. Entonces, lo que es device to device, vehículo a vehículo, IoT, debe ir todo antes del modelo del sistema y del diagrama bloques. Porque si no, ¿cómo las personas que están escuchando van a saber qué es cada una de estas tecnologías? Porque aquí ya están intuyendo que las personas saben qué es cada uno de esos. De hecho, bueno, cuando expusimos con el profesor Pedro, Ajá. le preguntamos si lo teníamos que agregar o no, porque ahorita nos basamos en lo que nos dijo Nancy. Es que te habíamos comentado que nos dijo que no metiéramos nada de teoría. Y Bueno, también sí, no tiene que meter nada de teoría en cuanto a, por ejemplo, yo no sé cuáles son los requerimientos de quinta generación. Yo no sé cuáles son las tecnologías, yo no sé qué es device to device, yo no sé qué es IoT, yo no sé qué es vehículo a vehículo. O sea, sí no tiene que meter teoría, baja lo que le llaman, pero pues sí deben meter conceptos clave porque ustedes directamente están yendo ya a la evaluación y pues yo no sé qué van a evaluar, yo no sé qué requerimientos tiene, yo no sé qué es cada una de esas tecnologías. pues podemos nada más platicar brevemente de cada una. O sea, IoT, device to device, O sea, tienen, no vehículo a deben, vehículo. tienen que, porque si no, ¿cómo las personas van a saber? O sea, porque ustedes están intuyendo que todos ya sabemos qué es cada tecnología. Y sí, pero por ejemplo, no sabemos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, porque si no se, por ejemplo, de device to device directamente la parte de reuso de frecuencias, es decir, el modo subyacente, es lo que directamente me genera la problemática de la interferencia. Entonces, si ustedes no hablan de esa parte, pues yo no voy a saber, o sea, como por qué estudiaron esa parte, si, pues, no, o sea, no le encontraría la razón de ser ni el sentido. Entonces, sí, les dijo que quitaran teoría, pero no pueden quitar toda la teoría. Entonces, ahí sí deben tener cuidado, porque si empiezan así directamente, pues ya con el modelo del sistema, pues es como si saltaran todos los primeros capítulos, y obviamente no pueden poner toda la teoría, pero pueden hablar, por ejemplo, directamente cuando la parte en la que hablaron, por ejemplo, eh, en la introducción, no, el planteamiento del problema, por ejemplo, desde ahí pueden introducir qué requerimientos tienen así en lista. Ajá, y por ejemplo, ahí mismo también explicar qué tipo de tecnologías hay. Y ya antes del modelo de sistema, antes del modelo de diagrama bloques, pues tienen que explicar qué es cada una de esas tecnologías y qué se considera. Porque si no, pues es como que nada más hicieron directamente la simulación. Y obviamente, pues sí tienen que hacer énfasis en esa parte, pero también tienen que dar una introducción o un poco de lo que es cada una de las tecnologías y por qué las eligieron, sino porque, por ejemplo, ustedes llegan así y la primera pregunta es, bueno, ¿por qué eligieron esas tecnologías? O sea, ¿qué tiene de beneficiosa o qué de todas las tecnologías que hay en quinta generación, por qué eligieron esas? Yo realmente no lo sé, porque pues a mí directamente me están poniendo esas. Pero por ejemplo, por ejemplo, no sé, si encuentran un profesor, por ejemplo, como Abarca, que él o Nancy, que ellos trabajan con quinta generación, pues fácilmente les pueden preguntar eso, ¿por qué no metieron OMA? ¿Por qué no metieron MIMO? ¿O por qué no metieron cualquier otra tecnología? Entonces, sí, esa parte sí deben tener cuidado de explicar un poco. O sea, sí les dijeron que no metían teoría, pero no la pueden quitar completamente toda. O sea, al menos una introducción, por ejemplo, poner nada más en una diapositiva, device to device, clasificación rápido, ventajas y desventajas y ya. O sea, no llevarse tanto tiempo, pero tampoco pueden llegar así de golpe nada más a la problemática. Porque yo, por ejemplo, desde ahí yo no sé qué problemáticas hay, solo las que mencionaron, pero yo no sé por qué la interferencia
es uno de los principales problemas. Porque yo pensaría, bueno, si la interferencia es, pues utilizo un reuso de frecuencias o cosas de ese tipo. O sea, entonces sí deben tener cuidado de eso porque ahí les pueden cuestionar de, bueno, si el problema es la interferencia, pues uno utiliza esas comunicaciones o no utilizo ese modo de operación. Entonces ahí sí deben tener cuidado antes de llegar al modelo del sistema, esa parte. Porque, bueno, ustedes como por ejemplo, no sé, no les daría curiosidad de eso, saber por qué eligieron esas tecnologías Sí. o por qué, si la problemática que mencionaron de la interferencia, por qué surgió. Porque les digo, ahorita, o sea, la finalidad como tal de estas tecnologías o de usarlas es precisamente por eso, porque podemos meter más enlaces o más comunicaciones. Pero ¿por qué de esta manera? ¿O por qué, y por qué surge la interferencia? Bueno, porque reutiliza los recursos, pero bueno, ustedes donde mencionaron que están reutilizando los recursos, nunca lo mencionaron. Entonces ahí sí deben tener cuidado en esa parte, o sea, sí tienen que poner unas dos diapositivas, aunque sea de esa parte. Luego, los requerimientos no hay problema, eso los meten porque, o sea, solo fíjense, ¿cuáles son los objetivos particulares que habló Alexis? Fueron clasificación de las comunicaciones device to device, ventajas y desventajas del IoT y vehículo a vehículo. Y las métricas de desempeño, pues nunca hablaron de eso, entonces ahí no están cubriendo los objetivos, solo estarían cubriendo uno de todos los que pusieron. Entonces ahí sí tengan cuidado en esa parte. Digo, agreguen unas dos diapositivas en las que hablen de device to device, IoT, vehículo a vehículo. Los requerimientos se las pueden saltar hablándolos directamente ahí en la parte de planteamiento del problema. Porque ustedes nada más hablaron del planteamiento del problema, pero bueno, también dónde está la justificación o por qué. Entonces ahí, conforme vayan hablando del planteamiento del problema, es que también tiene que ir haciendo la justificación al mismo tiempo para que no pongan nota diapositiva. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, continúo con el módulo del sistema. Bueno, entonces aquí nosotros usamos usuario celular, estación base, transmisores, receptores. Igual en la figura se pueden mostrarle los enlaces device to device. La interferencia del transmisor directamente desde la estación base, los enlaces IoT, la interferencia de igual forma, el enlace vehículo a vehículo y los enlaces celulares. Siguiente. Para la generación de cada modelo, nosotros aquí utilizamos el proceso puntual de Poisson, donde generamos el usuario celular, que es el cuadradito azul, y los transmisores, receptores device to device, en un área, en una celda. La siguiente. En el segundo modelo, bueno, en el segundo modelo, nosotros usamos igual el proceso puntual de Poisson en la celda y nosotros creamos aquí los objetos IoT, igual el usuario celular. La siguiente. Y aquí para la generación de las avenidas, nosotros usamos el proceso de Poisson llamado lineal, donde nosotros generamos las avenidas dentro de la celda y gracias a que igual generamos el proceso puntual de Poisson, nosotros unimos esos dos procesos, el proceso lineal y el puntual, para así crear el proceso doblemente de Poisson, que eso trata de combinar el lineal con el puntual y así podemos nosotros generar los vehículos sobre las avenidas, como se muestra en la imagen. Siguiente. Ahí, por ejemplo, ahí no es necesario que digas de gran o pequeña escala, porque les pueden hacer preguntas de por qué es, digo, ya lo vimos, ¿no? De por qué es pequeña y gran escala, pero solo menciona que son pérdidas por trayectoria, desvanecimientos por trayectoria y shadowing, y ya explicas ahora sí cada una de ellas y por qué es importante que las hayan considerado, pero le digo, eso de es pequeña a gran escala, eso no es necesario solo si les preguntan, pero no creo. ¿Ok?
Y puede decir que son las obstrucciones que sufre la señal cuando se transmite. Por ejemplo, ahí puedes poner los edificios, los árboles y todo eso, para que no entres mucho a detalle ahí. Bueno, en la parte de la SIG, ya por último, consideramos la fórmula que nuestra señal de interferencia ruido es igual a nuestra señal deseada sobre el número total de interferencias en el sistema. En este caso tenemos la señal deseada que es del enlace celular hacia la estación base, sobre el número de interferencias que nos están afectando. En este caso, el dispositivo a dispositivo, de la comunicación Internet de las cosas y de los vehículos a vehículos. Podemos ver que para la señal deseada se calcula, perdón, como es potencia de transmisión por el factor de desvanecimiento por una distancia aleatoria, y eso elevado a un exponente de pérdidas por trayectoria. En el caso de las interferencias es similar, es la suma de las potencias, eso multiplicado por mi desvanecimiento de la señal entre mi distancia aleatoria, igual elevado hacia un factor de exponente de pérdidas por trayectoria. En el caso de los sistemas de vehículo a vehículo, consideramos otro de desvanecimiento o oscurecimiento, el shadowing. Esto pues porque afecta más a los vehículos y no a los sistemas de dispositivo a dispositivo ni a los sistemas de Internet de las cosas. Y para Ahí deben finalizar, tener cuidado, ¿verdad? Es lo que les dije la vez pasada, no pueden decir que no afecte a los demás. Ahí deben buscar las palabras, o sea, yo les entiendo lo que quieren decir, pero deben buscar las palabras Que lo afecta mayormente, ¿no correctas. puede Ahí tienen decir? que decir que el efecto es mayor en los vehículos, no que no afecte a los demás, porque si dicen eso, desde ahí ya los va a reprobar a Barca, porque por ejemplo, no es que lo que les decía, no es que no afecte, sino que el efecto es mucho mayor en ellos. Entonces decir que ahí pues, ustedes suponen de que, bueno, como el efecto es mayor, es donde se ve más claramente cómo afecta el enlace. Pero no pueden decir que no afecta a los demás enlaces. Ahí tengan cuidado con eso. ok, para la interferencia de los vehículos a vehículos, consideramos otro desvanecimiento, el oscurecimiento, porque afecta a mayor medida que a los otros sistemas. Y bueno, ya pasando a la simulación y resultados, en la imagen podemos ver cómo convergen estas tecnologías en la simulación. Ajá, uno. Y bueno, vamos a explicar cómo afecta cada tipo de sistema uno por uno. En cuanto a las comunicaciones celulares, lo primero que variamos fue el desvanecimiento UC. Aquí se puede observar en la gráfica de transmisión exitosa en la imagen de la izquierda
que al aumentar esos desvanecimientos disminuye nuestra probabilidad de transmisión exitosa. Aquí solo voy a explicar lo de transmisión. Aquí me faltó quitar estos, el de Outtouch. Bueno, variando el exponente de pérdidas por trayectoria, también se puede observar un comportamiento similar. Al aumentar ese desvanecimiento, pues nuestra probabilidad de transmisión exitosa va disminuyendo. Y aquí comparamos cómo afecta la capacidad del canal. En el caso de desvanecimiento de enlace celular, a nosotros al aumentar ese desvanecimiento va a disminuir nuestra capacidad del canal, como se muestra en la gráfica de la izquierda. Y en el caso del exponente de pérdidas por trayectoria, a nosotros al aumentar igual ese exponente, va a aumentar la capacidad del canal, pero esto no es significativo, aumenta muy ligeramente. Ahora, en el caso de las comunicaciones de device to device, lo que hicimos fue variar la potencia máxima de los transmisores del dispositivo a dispositivo. En la gráfica podemos observar que al aumentar esa potencia, pues no afecta mucho, ya que nuestra probabilidad de transmisión exitosa se sigue en el margen de 0.6 a 0.7, o sea, de una probabilidad de 60 al 70%. En la variación de los desvanecimientos de interferencia generada por los enlaces device-to-device, se muestra un comportamiento similar. Nosotros, al aumentar ese desvanecimiento para diferentes tipos de escenarios, pues no va a afectar demasiado en en la probabilidad de transmisión exitosa. Va a seguir un comportamiento similar. En cuanto a cómo afecta la capacidad del canal, pues bueno, podemos ver que en la gráfica de la izquierda, nosotros al aumentar esa potencia, va a ir disminuyendo nuestra capacidad del canal. En el caso de la gráfica de la derecha, nosotros al aumentar esos desvanecimientos, va a ir aumentando esa capacidad del canal, pero tampoco va a ser significativo. Nosotros podemos observar que aquí, al aumentar el número de usuarios IoT, en la gráfica de la izquierda, si aumentamos nosotros el número de usuarios, la umbral SIR aumenta y por ende nuestra probabilidad de transmisión exitosa disminuye, perdón. No, perdón. La umbral SIR disminuye, entonces nuestra probabilidad de transmisión exitosa disminuye, como podemos observar en la gráfica. Nosotros al disminuir los números de usuarios, aumenta nuestra probabilidad de transmisión exitosa, ya que nuestra SIR aumenta. Y en dado caso de la derecha, como podemos observar, el número de usuarios IoT, cuando aumentamos a 95, aumenta nuestra probabilidad de outage. La siguiente. Y aquí, variando la potencia máxima, en la gráfica de la izquierda podemos ver que si disminuimos nuestra potencia máxima, nuestra probabilidad de transmisión exitosa aumenta, ya que nuestra SIR aumenta también. Y al aumentar nuestra potencia máxima a 10, nuestra probabilidad de transmisión exitosa disminuye. La siguiente. Aquí podemos ver los resultados graficados gracias a que podemos, no, ¿cómo era? Confundí. Podemos observar la capacidad del canal. Del lado izquierdo podemos observar el número de promedio de objetos IoT y la capacidad del canal. Nosotros podemos notar que al aumentar nuestro número de promedio de usuarios, disminuye nuestra capacidad de canal, y al disminuirlo a 25, aumenta. Esto es ya que pues aumenta nuestra SIR y aumenta la probabilidad de éxito. Y en la parte de la derecha, nosotros podemos ver que al aumentar nuestra potencia de transmisión, disminuye nuestra capacidad de canal, y que al disminuir nuestra potencia de transmisión, aumenta. La siguiente.
Bueno, en conclusión, de manera general, se puede decir que nosotros al aumentar el número de dispositivos y conexiones en simultáneo, pues aumenta la interferencia, por lo cual genera que esa probabilidad de transmisión exitosa sea menor. En el caso de las comunicaciones dispositivo a dispositivo, se observó que para la potencia y para los desvanecimientos generados en cada uno de estas comunicaciones, no afecta en sí en la transmisión, en la probabilidad de transmisión exitosa. Afecta muy poco en cuanto a la capacidad del canal. En cuanto a IoT, bueno, mi compañero Limón. Bueno, la tecnología IoT nos permite tener muchas conexiones en dispositivos con baja potencia en cortas distancias, pero esto también nos ayuda a que tengamos desvanecimientos de interferencia y tengan un corto impacto en la capacidad de canal. Esto tiene que ver gracias a que la capacidad, no, la probabilidad de transmisión exitosa suba para así tener un mejor rendimiento en la red. Ya es todo. Ok, bueno, primero se hicieron 30 minutos, entonces deben tener cuidado con eso. Segundo, yo les soy sincero, si ustedes presentan así el día del examen, van a reprobar. Porque se ve así, no sé si se pusieron nerviosos, no sé si no estudiaron, pero yo así a simple vista, la impresión que ustedes dan es que no dominan el tema o que ni siquiera, o sea, o que titubean mucho. Eso por luego confunden conceptos también, por ejemplo, me están mostrando la ecuación de la relación señal-interferencia y habla de la relación señal-ruido, cuando nunca vimos señal ruido. Luego en otra parte hablan de probabilidad y luego dicen que es potencia. Entonces, tienen que estudiar más y aprenderse los términos. Tú luego te das cuenta cuando alguien no estudió bien la presentación porque empieza a titubear. Por ejemplo, la parte del planteamiento del problema, los objetivos, se los tienen que aprender, no pueden leerlo, porque luego te das cuenta cuando quieren empezar a hablarlos sin leerlos y luego los empiezan a leer porque ya no se acuerdan. Entonces ahí luego te empiezas a dar cuenta. De igual manera, por ejemplo, entonces si ustedes me dicen en algunas partes, por ejemplo, los desvanecimientos y todo eso, si dicen que no hay ningún impacto, la primera pregunta que les van a hacer, bueno, entonces, ¿para qué los ponen? Entonces ahí deben tener cuidado, yo por eso ahí les decía o les sugería que hicieran la gráfica al revés, o sea, que fueran variando los desvanecimientos de un valor mucho menor a uno mucho mayor y no poner cuatro gráficas. Otra, porque ahí también les pueden preguntar, bueno, ustedes dicen eso, pero yo en esa, por ejemplo, no sé, en la de los desvanecimientos, por ejemplo, pone alguna gráfica del enlace celular o enlace device to device para que vean lo que les estoy diciendo. No son las potencias. Esas, por ejemplo, yo no, lo que ustedes ven, yo no alcanzo a ver lo que ustedes me están diciendo. Yo hoy veo tres gráficas nada más sobrepuestas. Para mí es difícil darme cuenta que efectivamente lo que dicen ustedes es cierto. Entonces yo por eso les decía que eligieran un valor mejor y hicieran una variación mucho mayor de los desvanecimientos. ¿Por qué? Porque les van a hacer preguntas. Ahí les digo, yo no veo eso que ustedes dicen. Yo sé que eso pasa y ustedes también saben, pero yo en la gráfica no lo veo.
Yo solo veo 4 gráficas sobrepuestas y muy difícil de sacar esa conclusión. En la otra, igual la de las pérdidas por trayectoria, que es la anterior, me parece. No sé, bueno, la de las pérdidas por trayectoria, esa si quieres, ponla. Por ejemplo, luego también ahí decían, en esa parte dijeron algo así, se confundieron obviamente, pero ahí dijeron que si tú incrementabas el número de usuarios, disminuía, Sí, lo o sea, dije al dijeron algo, revés. lo dijeron al revés, creo que disminuía la interferencia y por lo tanto incrementaba la probabilidad de transmisión exitosa y pues eso no es cierto. De igual manera mencionaron que lo que en una parte de las conclusiones, no recuerdo quién fue, mencionó algo así como que lo que se buscaba era disminuir la calidad de la señal deseada. Ahí igual se equivocaron y debe ser disminuir la intensidad de la señal interferente. Entonces, les digo, eso pasa cuando, no sé, yo no sé, la verdad, solo ustedes saben si han practicado o no, si han estudiado, pero esas son cosas básicas que deben, o sea, no se pueden confundir con eso, porque si se confunden con eso, es prácticamente pues todo lo que hicieron está mal. Entonces, otra cosa también igual, las gráficas, ustedes me dicen lo que yo ya estoy viendo. Por ejemplo, ahí, pues la probabilidad disminuye conforme incrementa el umbral y disminuye conforme incrementa la probabilidad de transmisión exitosa. Eso ya yo lo veo ahí directamente, no tienen que explicármelo. Yo quiero saber por qué. Y en ninguna de las gráficas explicaron el por qué. Entonces, desde ahí también ahí les pueden hacer preguntas. Otra cosa que dijeron también que no está bien. Ya. Que a lo que eso también ya se los había comentado, se los he comentado muchas veces. La parte en la que mencionan que utilizan los procesos puntuales para generar los enlaces device to device. Ya les mencioné que los procesos puntuales no me generan nada. O sea, no me generan las comunicaciones. Ahí tienen que tener cuidado de decir que caracterizan. Son para caracterizar los procesos puntuales o lineales o de área. No me generan nada. Solo es una herramienta matemática que me va a caracterizar algo. Entonces, ahí tengan también cuidado en esa parte. Otra también, aquí la anoté que mencionaron. Las pérdidas por trayectoria. Bueno, pongan esa gráfica, las pérdidas por trayectoria, por favor. Por ejemplo, ahí les digo que no hay ninguna ahí. Mencionaron que podíamos observar claramente, lo peor es que dijeron, podemos ver claramente que la probabilidad de transmisión exitosa disminuye conforme incrementa el exponente de path loss. Y sí, yo lo puedo ver hasta 0 decibeles, pero yo veo todo lo contrario después de 5 decibeles. Y ahí veo que está aumentando, entonces ahí tengan cuidado con las palabras que utilizan, porque si dicen que se ve claramente, pues yo no lo veo claramente. Y ahí les van a hacer preguntas y obviamente lo primero, yo estoy seguro que el primero que les va a decir va a ser Abarca. Le va a decir que nosotros siempre queremos evitar esos cruces, porque si evitamos esos cruces, nosotros no podemos sacar la conclusión que ustedes sacaron de que incrementa la probabilidad conforme disminuye el PAD2. No puedo decir eso porque yo de una parte para otra sí funciona, sí se ve ese efecto, pero de una parte para la otra del umbral yo veo el efecto contrario. Entonces también precisamente ahí les van a tener ustedes que explicarlo, la dispersión de valores. Entonces si no pueden explicarme bien esa parte, se van a enredar más y pues van a tener problemas. Entonces yo por eso les sugería que mejor eligieran un valor de umbral y hicieran la gráfica para cada un umbral, por ejemplo, para 10 decibeles, para diferentes path loss y pusieran la gráfica en función del path loss. Entonces ahí también tengan cuidado. De igual manera, los desvanecimientos, no en el coeficiente la varianza, bueno, coeficiente de dispersión en la parte de los vehículos, en el shadowing, que es la última gráfica, creo me parece. Ahí. En la desviación estándar. Primero, bueno, sí se utiliza como el factor de desviación estándar, pero realmente lo que es la varianza. Entonces ahí, por ejemplo, deben explicar el por qué sucede eso. O sea, deben explicar por qué es lo que pasa de que tú incrementas la varianza y disminuye la probabilidad de transmisión exitosa. ¿Por qué? Obviamente porque el factor de shadowing pues hace mucho menor.
y afecta obviamente menos a la señal interferente, por lo que la amplitud de la señal interferente incrementa, pues la CIR disminuye. Entonces, así, pero yo creo que lo más importante es eso, es que tengan cuidado con las palabras que utilizan, los términos, porque hablan señal a ruido, luego señal a interferencia, luego unas gráficas las ocupan explicando señal a ruido cuando nunca trabajamos con señal a ruido. Entonces, si no se ponen las pilas, ustedes mismos van a provocar que les hagan más preguntas. Yo les digo, o sea, ahorita fácilmente yo tengo unas 15 preguntas de toda la presentación, yo. O sea, que conozco el tema. Imagínense a las personas que no lo conocen, van a tener muchísimos más. Entonces yo aquí la sugerencia que les digo es que tienen que estudiar más. O sea, tienen que estudiar más porque si no, pues les digo, no sé, o sea, yo no quisiera eso, pero si no, los pueden, no sé, reprobar o mandar a tesis tradicional. O sea, tienen que aprenderse mejor los conceptos. Le digo, o sea, si ustedes me preguntan, o sea, no lo tomen a mal, pero para mí esta fue la peor presentación que han tenido. Imagínense, ya cuántas hemos hecho y esta ha sido la peor. Porque les digo, no se equivocaron como nunca. Entonces le digo, yo no sé si yo precisamente por eso no puse mi cámara. Porque dije, bueno, no los quiero poner nerviosos, porque al final cuando uno está escuchando la presentación y escucha algo que no está bien, pues hace caras. Y aún así, todas las equivocaciones que tomaron, imagínense cuando estén frente al jurado y todas las personas o los jurados empiecen a escuchar cosas que ustedes están diciendo que no tiene sentido, pues se van a poner más nerviosos y van a empezar a decir más cosas. Entonces les digo, yo no sé, o sea, ustedes díganme, no sé si no estudiaron, si se pusieron nerviosos, no sé, porque les digo, o sea, si ustedes me preguntaran, no, incluso creo que fue mejor todavía la primera presentación que tuvieron a esta. Cuando hicimos con la tesis, porque me explicaron por qué pasaban las cosas, a excepción de algunas cosas que no se entendían, por ejemplo, de que se incrementa el desvanecimiento, se disminuye la interferencia, disminuye la interferencia, se incrementa la CIR, se incrementa la CIR, se incrementa la probabilidad de transmisión exitosa. Lo hicieron mucho mejor, porque les ahorita no me explicaron nada de eso, o sea, me escribieron las gráficas y pues esas no tienen que describírmelas, yo ahí veo claramente que efectivamente, si tú incrementas la varianza, o bueno, desviación estándar como le llaman ustedes, pues disminuye la probabilidad de transmisión exitosa, pero yo quiero saber por qué, que es lo que no me dijeron, entonces ahí tengan también cuidado en esa parte. ¿Qué más? Y bueno, obviamente, por ejemplo, me dicen que hablaron en la parte de las conclusiones, hablan sobre los beneficios de device to device, IoT y vehículo a vehículo. Y hablan de beneficios que debieron haber explicado en la parte que yo les decía. Por ejemplo, comunicación device to device mejora la eficiencia espectral. ¿Por qué? Ustedes nunca me mostraron eso, que incrementa la eficiencia espectral. Y eso lo tuvieron que haber dicho, o tendrían que haberlo dicho, si hubieran puesto las características o la definición de comunicaciones device to device. Porque ahí directamente sale que el modo subyacente dentro de banda, al estar reutilizando los recursos para la comunicación celular, pues evidentemente al tener más usuarios en ese mismo espectro o en ese mismo ancho de banda o en ese mismo recurso, pues incrementa la eficiencia espectral. Y que la eficiencia espectral, pues a grosso modo es eso, entre más usuarios yo pueda utilizar el mismo recurso, específicamente el de frecuencia. Por ejemplo, el IoT permite la conexión de una multitud de dispositivos con baja potencia de transmisión y cortas distancias. Eso nunca lo mencionaron. Yo no sé dónde sacaron esa conclusión. Luego, aunque las variaciones en los desvanecimientos y interferencia tienen poco impacto en la capacidad del canal, lo que dice la gestión eficiente de interferencia es esencial para mantener un rendimiento óptimo. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir, bueno, entonces si ustedes dicen que no tiene un impacto en la capacidad del canal, entonces, pues, ¿para qué lo pusieron? Entonces, ahí sí deben tener ese cuidado en esa parte. Ahí, por ejemplo, en el primero, el incremento de dispositivos conectados aumenta la interferencia. Ahí les faltó por lo que reduce la CIR, por lo que incrementa la CIR, perdón, y a ver qué. Ajá, se reduce la CIR y se reduce la probabilidad de transmisión exitosa. Por ejemplo, dice, lo que requiere estrategias avanzadas de gestión de recursos e interferencia. Pues ahí, por ejemplo, yo diría, bueno, ¿y qué tiene que ver los recursos y la interferencia? Ahí lo que tiene que decirse, lo que tiene que poner es lo que se requiere unas estrategias avanzadas para gestionar la cantidad de usuarios conectados. Porque si me están hablando que el incrementar los dispositivos conectados incrementa interferencia, ¿qué tiene que ver
los dispositivos conectados con los recursos. Con interferencia sí lo entiendo, pero con los recursos no, yo no veo la relación. Entonces ahí deben tener cuidado. Por ejemplo, dispositivos con baja potencia. ¿Por qué baja potencia? Ahí no, ustedes no me mencionaron eso, pero es porque como están en relativas cortas distancias, pues en teoría se puede transmitir con menor potencia. Pero eso nunca lo mencionaron, entonces ahí también deben tener cuidado en esa parte. Ahí, por ejemplo, estos enlaces son relativamente robustos frente a las fluctuaciones de desvanecimiento. Realmente hay los que son robustos. ¿Quién genera la interferencia? Los device to device. Y si el efecto que dicen ustedes no es tanto o no son o el efecto es menor, pues realmente el quien es robusto es el enlace celular porque es al quien están afectando, no el enlace device to device. Entonces ahí tienen que deben tener cuidado de esa parte. Ahí, pero la gestión de la interferencia generada por múltiples dispositivos sigue en un desafío crítico. ¿Por qué? Ahí tampoco eso lo mencionaron. Lo peor es que sí lo sabe, pero no, si ustedes no lo ponen, para mí es que ustedes no lo saben, aunque yo sé que sí lo sepan. O luego la siguiente. O sea, yo como sé que la conducción autónoma y la gestión del tráfico, pues es fundamental en vehículo a vehículo, si nunca lo mencionaron. Entonces ahí también por eso es importante que, o sea, solo dense cuenta por qué es importante, aunque se poner una diapositiva de device to device, vehículo IoT, porque de ahí sacan las conclusiones, ya que o sea, el país si pudieron haber salvado, si eso lo hubieran mencionado en las dispositivas que yo les menciono que tienen que poner. Porque todo eso que dicen ahí, pues yo nunca lo vi en los resultados, porque los resultados solo me leyeron las gráficas, nunca me dijeron por qué pasaba eso. Ahí, por ejemplo, ahí fácilmente yo les puedo decir, donde dice, es crucial diseñar estrategias para mitigar la interferencia y optimizar la transmisión de entornos urbanos densamente poblados. Va que va. Yo les creo eso. Pero que, por ejemplo, dígame un ejemplo de estrategias, o ustedes qué estrategias suponen o proponen, alguien que proponen o creen que se deben implementar para mitigar la interferencia. Yo les pasaría la primera pregunta bueno, una de las preguntas que les haría. Ustedes dicen, es crucial diseñar estrategias. Pero le digo, como ustedes no explicaron ningunos resultados, o sea, realmente por qué pasaban, no pueden sacar esa conclusión. Ahí fácilmente, si ustedes hubieran explicado que conforme se incrementa la potencia de transmisión de IoT, device to device y vehículo a vehículo, se incrementa la interferencia y por lo tanto disminuye la probabilidad de transmisión exitosa, porque se disminuye la SID, pues yo fácilmente la primera estrategia que se me ocurriría a mí sería disminuir la potencia. ¿Con qué? Pues con un control de potencia, que es un control de potencia, es eso prácticamente, disminuir la interferencia. Luego, pues por ejemplo, otra estrategia, si ustedes me hubieran mencionado lo de la eficiencia espectral, pues yo diría, bueno, pues yo trataría de encontrar el número óptimo de enlaces de cada tipo, IoT, device to device, vehículo a vehículo, para que la interferencia no fuera tanto que no disminuya la probabilidad de transmisión exitosa para un valor que yo espero. Le digo, pero pues eso tampoco lo mencionaron. ¿Qué más? O sea, les digo, no sé. O sea, yo realmente no sé qué les pasó. Les digo, no sé si se pusieron más nerviosos de lo normal, que debería ser al revés, porque supone que ya tienen han hecho varias presentaciones. No sé, les digo, yo no sé, pero lo que ustedes, la única diferencia de la primera que fue buena a esta que les digo, no tomen a mal, pero creo que fue la peor, es que pues en la primera tenían la tesis ahí. Entonces, eso me quiere decir que no se aprendieron lo que pusieron en la tesis, no lo entendieron, no lo leyeron. Porque aquí me estaban diciendo, como no tienen letras aquí, realmente yo lo primero que voy es, bueno, como no tienen letras, pues realmente no saben qué está pasando. Entonces le digo, aunque no sea así, pero pues eso es la impresión que me dan a mí. Y yo digo, yo sé que trabajaron, yo sé que lo sé. Pero al final a mí no me tiene que convencer porque yo soy el jurado. Yo no soy el jurado, pero no soy su asesor. El que tiene que convencer es al jurado y si ellos no lo convencen, pues ellos van a tener problemas. Entonces yo ahí les digo, les sugiero, o sea, que se aprendan primero bien los conceptos, que ya los habíamos repasado, que entiendan bien qué es lo que está pasando y que sea lo que explique, porque por ejemplo, cuando empiezan a decir cosas contrarias, o sea, lo peor es cuando empiezan a decir cosas contrarias a lo que dice la gráfica. Pues ahí yo, o sea, les digo, y pues no, eso no les va a ayudar. Entonces, pues mi sugerencia es agreguen esas dos a lo mucho.
Y de igual manera, como no tienen claro, por ejemplo, no se aprendieron los objetivos, el general, los particulares, el planteamiento del problema, los requerimientos, titubearon el montón. En esas 3 slides hicieron 10 minutos. 10 minutos cuando se dieron haber hecho cuando muchos 5. Pero eso les digo, eso pasa porque pues, no se lo aprendieron bien. Entonces, pues yo, o sea, yo les recomiendo o sea, mejoren la presentación, agreguen esa parte porque les digo, así está muy rara o sea, sí, quiten teoría, pues sí, pero no pueden quitar completamente toda porque quitaron todas las bases de su trabajo. Yo no sé por qué escogieron IoT, yo no sé por qué escogieron device to device, yo no sé por qué escogieron comunicaciones vehiculares. Yo no sé cuál es la principal problemática. Ustedes me dijeron que es la interferencia, pero bueno, ¿qué genera la interferencia? La principal problemática es la cantidad de usuarios conectados por las diferentes tecnologías. Yo no sé por qué se formó la red heterogénea. Entonces, pues eso es lo que es su tesis, su título. Entonces, si yo no sé eso, pues a mí me queda difuso saber qué fue lo que realmente hicieron. Entonces les digo, pues estudien más. O sea, digo, al final, pues, o sea, pues es para que ustedes se titulen. Y a quien pues les debe importar más es ustedes. Yo total, pues a mí, a lo mucho que me pueden decir es, bueno, a lo mejor no los asesoraste bien, a lo mejor tienen razón, pero pues a mí no me van a quitar mi grado, no me van a quitar mi maestría, no me van a quitar mi doctorado, a mí no me van a quitar nada. Pero pues lo que tienen que demostrar es que saben para, pues, que les den algo, en este caso la titulación, es ustedes. Y yo como les dije, pues yo no sé, si ustedes me dicen que entienden, pues yo supongo que entienden. Pero probablemente cuando yo empiezo a ver esto es una de dos, o no entendieron, o me dieron el avión, o no estudiaron. Les digo, cualquiera de esas 3. Entonces, pues les digo, estudien más. O sea, aquí no queda otra más que estudiar. Yo les dije, lean la tesis. Yo aquí lo que veo es que no leí una tesis. Yo les di sugerencias la semana pasada para que pues su presentación fuera mejor. Yo también aquí veo que no la siguieron. Y está bien, o sea, yo les dije, son sugerencias. Pero al final si yo se las hago es porque pues yo supongo o creo que eso va a ser mejor para ustedes. Porque si no, les digo, va a pasar lo que pasó ahorita. Van a generar, lo único que van a generar es que les hagan más preguntas. Pues lo que queríamos evitar era eso. Le digo, yo sí, o sea, yo estoy como, no sé, no logro entender por qué esta presentación fue tan mala en comparación de la primera. O siquiera la semana pasada. O sea, imagínense nada más cómo la primera puede ser mejor que esta. No, no, o sea, no lo entiendo. Les digo, la única explicación y que de verdad quiero creer es que pues, se pusieron nerviosos. Y yo entiendo que todos nos ponemos nerviosos cuando hablamos, pero hay cosas que te empiezan a poner más nerviosos que hablar en público y que es la segunda, no dominar el tema. Y eso lo dominan solo leyendo y estudiando y aprendiéndose. Entonces, digo, pues no sé, o sea, yo sí quisiera saber qué fue lo que les pasó. O sea, la verdad, porque no, o sea, ¿qué diferencia hay de la primera presentación a esta? ¿O por qué se equivocaron tanto, se confundieron tanto? Cuando, pues, no sé, o bueno, a ustedes no les dice la lógica lo contrario, que si ya han practicado tanto y han leído, pues esta debería ser mejor que las anteriores, ¿no? No sé, ustedes, o sea, ¿qué conclusión sacan ustedes? Porque yo también quiero escucharlos. Pueden decirme igual que estoy mal y pues también es válido, ¿no? Pero quiero saber por qué. Les digo, porque yo no sé, no logro verlo. Por mi parte, sí, a mí me hace falta un poco más estudiar la presentación, más o menos como que ver lo que voy a decir y estudiarla más para no confundirme en algunas cosas que diré. Igual, por ejemplo, yo sé que ustedes Mm. quieren cumplir lo que les está diciendo, le está pidiendo Nancy. Al final lo que te dicen los sinodales son sugerencias. Pero si ustedes ven que por seguirse sugerencias se les está complicando el camino a ustedes, pues solo tomen las que les ayude y no las que les perjudica, porque yo aquí veo que con todas las sugerencias que les hicieron, pues no les ayudó, al contrario, les perjudicó. Sí, porque antes teníamos presentado, bueno, en la presentación teníamos lo que era IoT, Device to Device y lo de IoT, ¿no? Y entonces como que sí se nos facilitó más. Sí, o sea, por ejemplo, ahí pueden resumir todo eso en lugar de poner, creo que eran 6 o algo así, slides, Ujú. digo, Sí, eran diapositivas, como 5. pues reduzcan las 2 nada más, o sea,
que sirva nada más para guía, porque pues así se ve, o sea, si no se van a perder, les digo, pues sí, o sea, yo entiendo que no pueden poner tanto texto, pero pues yo ni siquiera recuerdo que hubiera tanta teoría en su presentación, porque ellos las habíamos quitado, digo, a excepción de, o sea, solo también ustedes tienen que empezar a generarse como un racionamiento. O sea, imagínense, les dijeron que no pusieran casi teoría, pero les pidieron que agregaran objetivos particulares, generales y planteamiento del problema. ¿Para ustedes tiene lógica eso? No. Bueno, no, ¿verdad? Entonces, les digo, no siempre los comentarios que les dicen son los mejores. O sea, yo sé que a veces uno debe evitar poner texto, pues sí, pero no les pidas que pongas texto, que no pongan texto y les pidas que agregues otra cosa. Entonces ahí deben tener como cuidado en esa parte. Porque al final, pues, quien va a presentar son ustedes, entonces tiene que ser lo mejor para ustedes. La parte también de quitar teoría y el efecto, el claro ejemplo es ahorita, es que entre más teoría tengas, más lees. Y si más lees, más te tardas porque empiezas a titubear. Entonces, pues se lo tienen que aprender. O sea, sí pónganlo ahí, a lo mejor por si se les olvidó una palabra, pero aprendan a hacerlo y léanlo rápido. Yo lo que les dije en la presentación solo es una ayuda para ustedes, es que tengan una base. De que si se les llega a olvidar algo o cosas así, no para que la estén leyendo en ese momento empiecen a ver qué es lo que pusieron, ¿no? Tienen que practicarla más. Entonces, pues eso, o sea, tiene que practicarla más. O sea, yo creo que, o sea, no sé, tienen todo este mañana, el viernes y todo el fin de semana para estudiar bien. Para el lunes tener el lunes y martes tener otra ensayo. Porque si no, no les digo no. Por más que yo quiera ayudarles y diga, no, sí, para mí sí pasaron, porque yo sé que pasaron, pues tiene que convencer a los sinodales, no a mí. A mí ya me convencieron. Pero pues, si presentan así, yo no creo que logren convencer al jurado. Entonces, no sé, les digo, estudien, o sea, de verdad, es por su bien al final. Ok. Practiquen más. Y les digo, los veo. Bueno, yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, no sé si puedes poner, Roy, la del número de el IoT, el número de usuarios. Por ejemplo, ahí después de aumentar el número de usuarios, puedo decir que al aumentar el número de usuarios podemos notar que gracias a que nosotros estamos usando el modo subyacente, nosotros estamos reutilizando el espectro y el ancho de banda. Entonces, al aumentar los usuarios, este espectro se satura y así disminuye nuestra probabilidad de transferencia, Eso de pero un que está, poquito menos. lo de la eficiencia espectral lo tendría que haber mencionado desde el inicio, porque pues todos IoT, device to device y vehículo a vehículo van a reutilizar ese recurso. Ujú. O eso lo explicamos más o menos en device to device, y Desde aquí el lo inicio recalcamos deberían de nuevo, ¿no? explicarlo. Aquí realmente no es que se satura el espectro, sino como hay muchos enlaces en ese mismo recurso, pues es lo que les decía, es como si se incrementaran la cantidad de alumnos en un salón. Ujú. Pues incrementa la cantidad de Pero alumnos en un salón, pues incrementa la interferencia. como que la Pero es palabra nada, más que saturar. nada porque están operando en el mismo canal, en el mismo recurso. Yo por eso le llamo recurso, porque las digo ahorita porque hablamos de frecuencia para la eficiencia espectral, pero realmente el recurso puede ser tiempo, frecuencia, código, lo que sea. Ah, ok, ok. Entonces, entre más reutilices un recurso, más interferencia se va a generar. Y eso pues va a disminuir la probabilidad de transmisión exitosa. Y es que también, por ejemplo, lo que yo veo es que quieren explicar cada una de las curvas. Entonces, también por eso yo les hice la sugerencia de que mejor pusieran una sola curva por gráfica, una curva, bueno, la curva es la línea, pues, por gráfica. Porque así sería más fácil. Si ustedes hubieran puesto arriba, del lado de las Yes, la probabilidad de transmisión exitosa para un umbral que ustedes quieran, y en la X el número de usuarios, eso que me están diciendo en muchas palabras me lo pudieran haber dicho en una sola frase. Pero en cambio ustedes quieren explicar gráfica curva por curva, y eso les lleva mucho más tiempo. Y se empiezan luego a trabar y a bloquear. Entonces, les digo, yo les hice la sugerencia por eso. Al final, pues como también les dije, si la quieren hacer, bien, si no, pues también. Yo se las hice porque creo que les puede ayudar. En lugar de estar explicando curva con curva, pues solo una curva en una gráfica. Le digo, y si no entienden, pues, o sea, yo les dije la semana pasada si habían entendido, me dijeron que sí, pero si no hubieran entendido, me hubieran dicho y pues hubiéramos hecho una práctica de cómo hacer eso. Miren, dejen abro la presentación para que vean. Que le digo, pues puede ser eso, que a lo mejor ni siquiera me entendieron lo que les...
Les decía, déjenme que abre MATLAB nada más. Está abriendo, ¿eh? Creo que es esta. Pero déjenme ver si es eso. Present su programa. Ok. Y por ejemplo, o sea, lo que tienen que hacer es esto. Yo tengo aquí, bueno, voy a generar, van a tener que generar otro más, ¿no? Donde van a poner, van a tener un vector en el que van a ir poniendo los valores de cada probabilidad, no se le van a poner PT. Los vectores se generan con los corchetes cuadrados. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con este, el de device to device. Vamos a poner 10 primero. Y para un valor de umbral que ustedes quieran, yo le voy a poner, no sé, menos 10. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Eligen el que ustedes quieran. Donde vean más, obviamente, más variación. En las gráficas, que es donde hay más espacio, es donde hay mayor variación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, te lo estoy corriendo. Se va a tardar un poco porque como estoy presentando aquí está. Pero vamos a poner, por ejemplo, probabilidad de transmisión exitosa y capacidad del canal. Entonces yo copio el primer valor, bueno, aquí no me imprimió, entonces falta darle exitosa. Ok. Tengo esta prueba de transmisión exitosa. Tengo esta capacidad. Para valor de 10. Obviamente aquí, por ejemplo, tienen que poner un número ¿cómo le llamamos a esa variable? N de prom. Poner que vaya n de prom, que vaya desde 10 en 10 hasta 100. Ok, bueno, por ejemplo, lo aquí para 10, luego lo multiplican y suman, bueno, lo hacen para 20. Van a calcular. Bueno, lo que calculo voy a hacer la figura. Aquí me dio otra nueva probabilidad y una nueva capacidad. Va, entonces voy a hacer ahora para 30.
Aquí tengo una nueva probabilidad y tengo una nueva capacidad. Más voy a hacer 5, si no, no voy a acabar nunca. $10, $20, $30, $40. Una nueva probabilidad para 40 y una nueva capacidad para 40. Vamos a poner por así. Esto es nada más. Obviamente, bueno, solo voy a hacer la de la probabilidad. Aquí prueba. Entonces yo con esta, pues con esta sola gráfica, yo ya puedo decir todo lo que me quisieron decir en 4, en 2 curvas, en 3 curvas. Que la probabilidad de transmisión exitosa disminuye conforme incrementa el número de usuarios. ¿Por qué? Porque al incrementar el número de usuarios se incrementa la interferencia. Y si se incrementa la interferencia, disminuye la CIR. Si disminuye la CIR, disminuye la probabilidad de transmisión exitosa. Y ya. Sin haber hecho tantas gráficas ni nada de eso. Entonces, por eso es lo que yo les sugerí que pusieran. O sea, que hicieran las gráficas así. Esta gráfica es exactamente, ahorita les digo qué gráfica es. Voy a poner la capacidad también aquí. No, bueno, aquí no pueden comparar las dos, entonces pónganla en otra gráfica esta. Porque como tiene valores muy, muy grandes, pues aparece la... Pero por ejemplo esta gráfica, les digo, esta, exactamente la gráfica, a ver, presenta donde hablas del número de usuarios, device to device. La que se ve muy poca, ¿no? ¿Esa? No, es el número de usuarios. Ese es el número de usuarios, no estoy... No, de device to device no variamos Ajá. para número de usuarios. Ah, bueno, por ejemplo, desde ahí. O hágalo para, supongamos para, por ejemplo, cualquiera donde hayan puesto enlaces, que es el IoT, ¿no? Por ejemplo. ¿El número de usuarios? Ajá, por ejemplo. En web tengo esas 3 gráficas. Yo solo tengo esa que les presenté. Y eso es la misma conclusión y es más clara que todo lo que me quisieron decir con esta o con la otra gráfica. Entonces, por eso que yo les decía que lo hicieran de esa manera. Pues, es que no vimos la gráfica, creo que no sé si No, me no, acuerdo. no, no la estoy presentando, pero es Ok, la ok. gráfica en la que se disminuye la probabilidad de transmisión exitosa conforme se incrementa la cantidad de usuarios conectados. Entonces, digo, yo es la manera en que yo lo sugiero que lo ponga, pero pues al final, como les dije, decisión de ustedes. Entonces, pues yo ahorita les digo, no sé, mejoren la presentación también, porque al final es su herramienta para ayudarles. Entonces, pues si deben facilitar el trabajo para ustedes, si no, pues ya van a tener más complicaciones. Entonces, ahorita estudien, apréndanse bien los conceptos, entiendan bien lo que está pasando. Y vamos a tener presente, tienen todo este fin de semana para que lean la tesis, para que vean qué fue lo que hicieron. Y nos veríamos el lunes.
temprano, como a las 10 más o menos, Ok. si pueden. Y el martes a la misma hora. Igual sería en línea, porque ahorita no me da tiempo de irles a investigar y regresar a decirme, porque están en evaluaciones y tengo que estar evaluando. Entonces, no sé, dudas, preguntas. Entonces cambiamos para todas, ¿no? Para que nos sea más fácil. En las que ustedes creen que es mejor para facilitarse. Por ejemplo, Así en pues, que estas que exactamente lo que tienen que hacer, exactamente lo que hicieron para la capacidad. Y yo, la que vi que sí explicaron bien fue la capacidad. Por ejemplo, que la 15. Ahí claro quedó. ¿Por qué? Pues tienes una gráfica, es mucho más fácil entender qué pasa. En cambio, si tienes 3, 4, 5, pues es más complicado. Entonces, digo, yo la haría para, por ejemplo, en esa, la de Patlos, por ejemplo, elegiría -10 y haría esa variación. Y ya, ahí podría concluir lo que ustedes concluyeron para que no sucediera eso de que se cruzan las gráficas. Por ejemplo, en la anterior, en la 13. Bueno, ahí sí se ve, por ejemplo, la 16 creo me parece que es. No, ajá, la dices que no se ve Ah, tanto. por ejemplo, ahí haga una variación desde 0.1 hasta 1 miliwatt. Y pues ahí va a tener la curva, van a ver eso, que si tú incrementas la potencia de transmisión device to device, disminuye la probabilidad de transmisión exitosa. ¿Por qué? Pues al incrementar la potencia de transmisión se incrementa la intensidad de la señal interferente. Ok, entonces ahí a las que ustedes consideren, por ejemplo, esa que no se ve, por ejemplo, varíen, es que también hicieron variaciones muy raras, solo Muy, de muy 0.5 a cortas. 0.5 y pues así no. No sé, por ejemplo, empiezan desde 0.5 hasta, o de 1 hasta 5, o de 1 a 10, por ejemplo, también puede ser. O sea, si ven que con incrementos tan pequeños como ese no se ve nada, pues no sirve de nada pues, esa gráfica, no sirve de nada ponerlo eso. Entonces incrementen a más, a un valor de 4, perdón, de 5, de 10 y vean qué pasa. Ya si ahí ven que efectivamente no hay mucha diferencia, bueno, ahora sí concluyen lo que concluyeron. Pero con esos 4 valores y las curvas están sobrepuestas, es muy difícil concluir algo. ¿Ok? No sé, más preguntas, dudas. sí, aquí en el caso de que nos dijiste de agregar la teoría, decimos el por qué, ¿no? O sea, el objetivo de poner device to device, ¿de qué es? Es decir, ¿por qué usamos eso? Y también Internet de las cosas, ¿no? ¿Por qué no Pues utilizamos exactamente es NOMA? como el porqué de todo eso y qué beneficio tiene, pero y a la vez qué beneficio y qué desventaja, para que pues ya cuando También, sepamos por qué ustedes hicieron esa evaluación. también hablamos de vehículo a vehículo, o solo de Internet de las cosas y Yo device to solo device. hablaría de device to device y Internet de las cosas y decir que la comunicación vehicular es una aplicación tanto de la device to device como IoT y ya, para que no. Y que pues esa es la comunicación entre vehículos, ¿no? Que hay una clasificación, pero pues no vamos a entrar en detalles. Ok. Igual, las conclusiones, pues las cambiamos, ¿no? Todas completas, de acuerdo a lo que se explicó en las gráficas. Exactamente, es que ajá, las conclusiones no están mal, están bien, pero pues no No las lo explican explicamos en con las base a gráficas, lo ¿no? que exactamente, o sea, deben decir por qué. Que les digo, lo saben porque pues ya lo hicieron. Entonces, pues no sé, también no se hagan técnicas de respiración o algo que les sirva para que no se pongan nerviosos. Digo, todos nos ponemos nerviosos. Y no nos pasa a ustedes, a todos nos pasa, pero pues deben controlar esos nervios y no que los nervios los controlen a ustedes. Es como les decía, aquí al final tienen que vender su trabajo, deben convencer a los demás que realmente ustedes saben. Cosa que es cierto, ustedes saben. A lo mejor no son así los maestros en entender el tema, pero saben, entienden ciertas cosas. Y eso es lo que tienen que demostrar, lo que entiendan. ¿Ok? Ok, sí. Va que va. ¿Más dudas, preguntas? Mm, no, No, por el momento ¿No? no. Ok, pero entonces pues échenle ganas, o sea, pónganse las pilas. Yo sé que saben, pero pues no están demostrando eso en la presentación. O sea, les digo, no sé, como vean qué les ayudó la vez pasada y qué no les ayudó ahorita, y pues traten de hacer la presentación para que les sirva a ustedes. ¿Va que va? Sí, Jair. Va que va. Entonces los veo el lunes, me confirman si pueden a las 10 y los veía el martes también si pueden a las 10 y no, pues me dicen qué otro horario. Y ya veo si El pueden. lunes podríamos a las 11.
El lunes a las 11. Déjalo checo y les aviso el fin de semana. Ok, Porque no sé qué va a ser el examen el lunes, entonces yo les aviso. va. ¿Va que va? Sí. Ok. Cuídense, pasen buen fin de semana. Gracias, Nos Jair. vemos el lunes. Hasta luego, bye. Gracias. Igual. Bye. Bye. Güey.